Hola, soy Black. Bienvenidos a No Más por Decir. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las historias más importantes en la cultura pop de recientes décadas, que es V for Vendetta o V de Venganza. Básicamente vamos a platicar sobre diferencias entre lo que es la novela gráfica y la película. Es más conocida esta historia por la película, obviamente. Llegó a más y se ha convertido en una especie de avatar a la resistencia, a algo que se considera establecido. E incluso podemos ver que muchos movimientos utilizan la máscara de Guy Fawkes, diseñada por David Lloyd para la novela, en movimientos de resistencia civil. Incluso uno de los, posiblemente el grupo más importante ahorita de ciberactivistas, que es Anonymous, lo utiliza como su cara. Ok, mucho se ha hablado entre la diferencia entre lo que es la película y lo que viene siendo la novela. Incluso el autor Alan Moore estuvo bastante descontento con la adaptación de esta novela en una película. Y mucho se habla sobre realmente qué tanto es diferente. Se enfocó mucho en cosas que mencionó Moore, referente a que estaba muy americanizada la historia. Lamentablemente se degradó lo que él decía porque hizo comentarios respecto al desayuno o cosas similares que no eran ingleses como lo he escrito, y mucha gente entendió que por ahí iba la queja. Realmente no. Hay muchas diferencias si nos ponemos a verlo, pero ahorita vamos a enfocarnos en tres que yo considero que son las más importantes. La primera, el personaje principal. En la novela vemos un Vi que es realmente un terrorista. Ahora sí que es muy personaje. Por un lado es muy personaje de cómic en cómo hace las cosas, en cómo logra los asesinatos. Por otro lado, ves que es muy directo, muy duro a lo que hace. A diferencia de la película, que ves un Vi encantador, muy poético, que habla de una forma muy rebuscada, incluso un tanto barroca, muy encantador, que hace las cosas con mucho estilo. Obviamente, si lo ves en ese punto, va a tener muchísimo más estilo el Vi de la película. Ahora, esto es una adaptación. En la novela gráfica te ponen que Vi, a pesar de ser un terrorista, porque es un terrorista, es una persona encantadora. ¿Sí? Te encanta cómo habla, su forma de ser, la forma en la que utilizaron para hacerlo en la película fue su forma de hablar, su forma de moverse, que es un tanto diferente, pero básicamente es una adaptación. Para mí te da mucho el feeling, pero sí, la diferencia básicamente es mucho más directo, mucho más rudo en la novela gráfica. La segunda diferencia, se podría decir que es más bien estética hasta cierto punto, que es el gobierno. Okay, el gobierno en la película tú lo ves más parecido visualmente a lo que sería una Rusia bajo Stalin. Eh, a lo mejor las imágenes que tenemos sobre básicamente un lugar comunista, vacío, muy lleno de propaganda, muy básico. Pero en la novela gráfica no estamos hablando de eso, estamos hablando de fascismo, que vendría siendo algo más apegado a lo que sería una España bajo la dictadura de Franco. Incluso se toman en la novela gráfica, no se ve en la película tanto una versión de las falanges que tenía Franco. En la novela gráfica se le llama la cara, que habla de diferentes órganos, que son los ojos, la nariz, etcétera, que son diferentes organizaciones que se dedican a diferentes cosas. Y obviamente tiene una propaganda tremenda, lo cual es básico tanto en una nación comunista como se veía en Rusia en aquella época.
llena de propaganda como en el fascismo de Franco. Pero básicamente es la diferencia, te da una idea diferente, lo que vendría siendo el fascismo, ¿no? Estamos hablando de un estado totalitario en ambas, sin duda alguna, pero sí te va más a eso, lo que es la novela gráfica, y te da una idea muchísimo más clara de por qué se llegó. Por ejemplo, en la película simplemente ves que está el gobierno, y ves que hay un presidente que hasta cierto punto es un títere de su misma ideología, y lo mismo que va pasando. En cambio en la novela gráfica ves un presidente que se dice a sí mismo fascista, lo cual, si te vas al punto histórico, el fascismo era bien visto en su época y en el lugar en el que se practicaba. Es una ideología, a fin de cuentas, y así es como lo veían como, vaya, esto tiene connotaciones negativas ahorita, no en su época y no en sus países. Ok, yéndonos a esto, es un poco también más complejo referente a cómo se llegó a ese estado. En la novela gráfica te narra una necesidad de un país que vendría siendo Inglaterra, caído en la total anarquía, donde estabas a expensas de alguien que fuera más fuerte, tuviera más armas que tú y pudiera llegar y saquearte y matarte y llevarse a tus mujeres o lo que quisieran de lo que tú tuvieras. Y en ese momento llega una alternativa con poder, con un ejército, a protegerte, que eventualmente se convierte en fascismo, que termina siendo igual de malo. Eh, pero básicamente te genera esa necesidad de cómo se llegó, cómo primero la gente adoptó ese sistema, abrazó ese sistema que los protegía, que los mantenía seguros. Entonces son cosas que no ves en la película, también un poco por el tiempo que tiene una película para presentar ciertas cosas, pero sí también te habla de un gobierno que, si bien es fascista, es controlado por una computadora, incluso tiene ciertas connotaciones que se enfocan con mi tercer punto, que viene siendo el tono. Sí, el tono es completamente diferente de lo que viene siendo la novela gráfica y la película. La película hasta cierto punto es un tanto light en ciertas cosas. Por ejemplo, el presidente está a merced de una computadora que es la que toma las decisiones y es la que todo el mundo escucha. Y vaya, es lo que hace sentir a la población segura, que es una computadora fría tomando las decisiones. E incluso el presidente te habla de una atracción, incluso hasta sexual, hacia la computadora. El presidente abraza el fascismo totalmente en base a las decisiones que toma esta computadora hasta cierto punto. También podemos hablar de que vaya, todo es un poco más negro a lo que te ponen. En la película Evie es una profesionista, tiene un oficio, trabaja en una estación y es un adulto de inicio. En la novela gráfica estamos hablando de que es casi una niña de 6 años que está buscando prostituirse porque no tiene que comer, y en su primer intento se topa con alguien que trabaja para el gobierno y la van a matar porque pueden. Así de sencillo. Entonces Vi la rescata y todo eso, que es un poco diferente como te la pone la película, que es una profesionista que se dirige a una fiesta de su trabajo y se le hace tarde, o con alguien de su trabajo y se le hace tarde, y termina ahí. Vaya, es una razón de peso. También la referencia sobre Vi es muy diferente en la novela gráfica. Hay una diferencia muy tremenda que lo pasan muy desapercibido en la película, que es el decir que Vi fue víctima de un experimento para supersoldados.
te hablan más de qué le pasó a otros candidatos, y te hablan de que a él particularmente se le aumentó la inteligencia con este tratamiento, aunque nunca especifica bien exactamente qué es. Y también te dice que se volvió loco. Y por otro lado, también te dice que se volvió encantador, que se volvió alguien que te puede convencer de lo que sea. Entonces queda muy, muy clara la divergencia, y lo dejan muy a tu criterio en si Vi es realmente un visionario, un guerrillero, o simplemente Vi está loco. Y tienes argumentos para ambas. Ahora sí que es tu decisión. Básicamente son las diferencias que considero más importantes. Un pequeño detalle, para que entiendas la obra, sería bueno que vieras ambas. Sé que leer la novela gráfica en algunos países de habla hispana es un tanto difícil, pero si tienes la oportunidad, búscala para que tengas ahora sí que la historia completa y puedas darte una idea. Se habla mucho de que el tema de la novela, de la historia, es anarquía. Yo pensaría que es más bien sobre democracia, porque desde un principio te dicen que la anarquía llevó a la población a aceptar un estado fascista totalitario, y pues a fin de cuentas de lo que habla es darle el poder a la gente, así que democracia. La gente no debe temerle al gobierno, el gobierno debe temer a la gente. Ok, eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Soy Lac.